Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el tema de hoy día. Es acerca de las infecciones bacterianas del tracto genitourinario. En realidad es un capítulo bastante amplio porque abarca varios ítems, ¿no? Nosotros, en términos así simples, podríamos considerar las infecciones del tracto genitourinario como infecciones del tracto urinario superior, referidas básicamente a los problemas de la pielonefritis, los abscesos renales, los abscesos perirrenales. Y más bien, hay también un término que ustedes van a leer o a escuchar, que es sobre pielonefrosis, referida generalmente a un riñón excluido que está lleno de pus y produce síntomas, que al final el tratamiento definitivo, si ya no hay función del riñón, debe irse a una nefrectomía. Se puede planificar previamente hacer un drenaje con una nefrostomía percutánea y después entrar y retirar toda la pieza del riñón comprometido. Después tenemos las infecciones del tracto urinario inferior, que a diferencia de las primeras, pues son cuadros menos comprometedores del estado general del paciente. Son menos riesgosos hasta cierto punto, ¿no? Donde vamos a tener, pues, lo correspondiente a las infecciones de la vejiga, la cistitis, la uretritis, las orquitis, orquipidimitis, la deferentitis, los problemas ya propios de la piel, del pene, que vendrían a ser las balanopostitis. Entonces, ese es más o menos el universo de las infecciones del tracto urinario. Entonces, vamos a tratar de desarrollar así muy sucintamente cada patología. Algunas de ellas las vamos a obviar por, por considerarlas de hasta cierto punto de menor importancia, relevancia, ¿no? Bien, entonces tenemos nosotros aquí un esquema, un gráfico en que nos tiene indicados todos los órganos que conforman básicamente nuestra especialidad y los cuales son susceptibles de tener procesos infecciosos. Tenemos el riñón. El riñón, pues, puede tener infecciones que son siembras infecciosas a nivel de la corteza y de la médula, que vendrían a ser las pielonefritis, la pielonefritis aguda. También hay la pielonefritis crónica, que es básicamente una representación evolutiva de las infecciones repetitivas que se pueden presentar en el parénquima renal. O sea, múltiples procesos de pielonefritis aguda nos llevan a lo que vendría a ser la pielonefritis crónica. Entonces, esos son los padecimientos propios del parénquima renal. Tenemos también nosotros, por supuesto, eh, eh, padecimientos bastante graves que están relacionados con la presencia de colecciones purulentas, que vienen a ser los abscesos renales. Y los abscesos renales, en algunas oportunidades, en lugar de drenar para la vía colectora urinaria, pueden drenar o puede haber siembra primaria a nivel de la grasa perirrenal y producir lo que nosotros denominamos el absceso perinéfrico. Entonces, esas son las infecciones importantes como ítems que vamos a desarrollar.
infecciones del tracto urinario superior. Característica muy importante de las pielonefritis, sobre todo cuando nos vamos a referir a ellas, es la presencia de fiebre, ¿no? Lo que hace la diferencia entre una infección que podríamos llamar alta a una baja. La baja incluye, pues, infecciones del tracto urinario bajo. Tenemos la infección de la vejiga, la cistitis. Tenemos las prostatitis aguda, la prostatitis crónica bacteriana o abacteriana y el síndrome de diagnóstico diferencial, prostatitis crónica, síndrome doloroso pélvico crónico. Podríamos hablar de deferentitis, podríamos hablar de epidimitis. Generalmente la epidimitis no es pura, generalmente va asociada con inflamación y o infección también del testículo, entonces constituyendo lo que denominamos las orquiepididimitis. En esto hay que tener cuidado porque hay en algunas oportunidades menciones que no corresponden, ¿no? Que no es terminología médica, ¿no? Ponen orcoepididimitis. La palabra es orquio, testículo, epididimitis. Bien, entonces también tenemos, pues, por supuesto, infecciones ya del tracto urinario más distal, la uretritis. Tenemos las infecciones ya superficiales de la piel prepucial, a nivel de la mucosa de glande, a la mucosa del prepucio distal, que vendrían a ser las balanopostitis. Y hay una infección grave que no la vamos a desarrollar, pero ustedes la van en algún momento van a tener que ver o integrar el grupo que está manejando las infecciones por anaerobios de la zona perineal, que es la gangrena Fournier, que compromete al escroto, compromete al pene, puede comprometer las aponeurosis de la musculatura abdominal, puede irse a la zona también perineal. Entonces, esa es una afección bastante grave, causada por lo que se denomina, pues, la bacteria anaerobia maldita, ¿no? O sea, da un tiempo muy corto para actuar. Tiene evolución muy rápida y tiene una mortalidad muy alta, superior al 80%. Bien, entonces esa no la vamos a desarrollar, pero probablemente en las prácticas a solicitud de ustedes podríamos hablar. Bien, entonces ya tienen más o menos un panorama de las infecciones bacterianas en el hombre. En la mujer lo mismo, pielonefritis, abscesos perirrenales, abscesos renales, puede haber pionefrosis. De hecho, las pionefrosis se asocian pues generalmente con problemas obstructivos a nivel de la juntura pielo-ureteral o a nivel del uréter, que van a producir un éstasis, una infección y posteriormente pues una infección en grado extremo que va a deteriorar ya la función renal y va a haber una colección francamente purulenta que ocupa todas las cavidades intrarrenales. Tenemos en la mujer más frecuente una patología, ¿no? Tenemos lo que se referido a la cistitis. En el varón más bien no hablamos tanto de cistitis por la proximidad y en el hombre más hablamos de cistoprostatitis. Cistoprostatitis sería el término mejor utilizado en el varón antes que cistitis. Cistitis más nos referimos pues cuando
Ah, hay una infección, inflamación o infección a nivel de la vejiga. Pueden haber uretritis, de hecho, también en la mujer, ¿ya? Y hay otras infecciones que son parauretrales, ¿no? Pueden haber las esquenitis que se producen, las glándulas de Skene pues drenan a, a la uretra y hay veces hay obstrucción de las mismas y va a producir una colección de la secreción que produce, que básicamente es para lubricar en el momento preactividad sexual. Entonces, se pueden obstruir y se pueden inflamar e infectar, ¿no? En algunas oportunidades también pueden haber divertículos, verdaderos divertículos, a nivel de la pared uretral, que pueden incluso infectarse y cuando son generalmente congénitos, pueden infectarse por la presencia de una orina estancada y también formarse cálculos. Entonces eso se puede presentar en la mujer. Otras patologías ya son más propias del introito vaginal, que tan alejadas de la vía urinaria. Bien, así también como podríamos hablar de su síndrome pélvico, ¿no? Causada por clamidias que producen el PID, o sea, el proceso inflamatorio pélvico. Pero eso no corresponde. Nosotros estamos hablando a vía urinaria. Bien, entonces vamos a entrar directamente al tema. Bien, esto siempre nosotros lo ponemos, estos porcentajes de las infecciones en los diferentes grupos etarios para tener una idea nosotros general de lo que pasa de acuerdo a la edad, qué probabilidades hay de que tenga infección tanto el varoncito o la mujer. Entonces, en menores de 1 año de edad, o sea, podríamos llamar en lactantes, la bacteriuria está presente en 2.7% de los niños y un 0.7 o 0.7% en las niñas. O sea, viendo números fríamente, o sea, el niño tiene mayor cantidad de bacterias en su vía urinaria. ¿Esto debido a qué? A que el niño tiene mayor cantidad de alteraciones congénitas que la mujercita. Y estas pueden dar manifestaciones de éstasis urinario e infecciones en los niños. Porque uno pensaría, ¿no? La niñita, por decir, tiene uretra más corta, no hay control del esfínter fecal. Entonces, teóricamente uno podría pensar que la niñita va a tener mayor cantidad de infecciones del tracto urinario, pero no es así. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué? Porque la mamá le abrazaba por la placenta estrógenos, que generalmente tienen actividad, y los estrógenos ustedes saben pues de que tienen una capacidad de defensa en las infecciones de las mujeres. Entonces, ellas están protegidas generalmente hasta sexto, séptimo mes, por lo que heredaron de la mamá, lo que la mamá les pasó. El niño no tiene pues esa protección. Después tenemos que en menores de 5 años de edad, o sea, en preescolares, la bacteriuria se da en 4.5 de las niñas, 4.5% de las niñas
y 0.5% en los niños. ¿Qué pasó acá? Es que la niñita ya no tiene protección y y los problemas pues de que no hay control, del control de la defecación, de las heces, ¿no? Entonces y tienen uretra más corta. Entonces, van a presentar más infecciones las niñitas, por eso hay que cambiarles pañal lo más seguido posible y hacerles higiene externa, ¿no? Entre los 6 y 15 años, o sea, ya cuando están en la etapa escolar y en el colegio, la incidencia permanece igual, 4.5 para las niñas y 0.5 para los niños, no hay variación. Y de los 16 a los 35 años en mujeres la incidencia es de 20%. Y en hombres de 0.5%. En hombres no varía, pero en las mujercitas sí aumenta. Esto por la actividad sexual. Empieza la actividad sexual y los microtraumatismos, la falta de higiene en la pareja, todo eso puede condicionar pues la presencia de procesos inflamatorios que a veces también son infecciosos o generalmente son infecciosos. En el grupo etario de 36 a 65 años, la incidencia en mujeres es de 36, aumenta aún más. Y en los hombres aumenta espectacularmente también hasta el 20%. ¿Esto por qué? Porque en este grupo etario está incluido que la mujer ya tiene deprivación estrogénica a partir de los 45, 48 años de edad, y el hombre a partir de los 45 o 48 años de edad empieza a tener problemas que pueden ser obstructivos, causados por crecimiento de la tumoración benigna más frecuente que la hiperplasia prostática benigna. Entonces, por eso hay este aumento así sustancial, bastante notorio en cuanto a la presencia de bacteriurias tanto en mujeres como en hombres. En mayores de 65 años, la incidencia en mujeres es 40%, o sea, aumenta un poco más. Esto indudablemente, porque el problema de hipoestrogénico es fundamental en la génesis de la cistitis, sobre todo en la mujer posmenopáusica, ¿no? Y a mayor edad, la calidad de los epitelios para defenderse de las infecciones cada vez es menor. Y en los hombres sigue aumentando por el problema que ya hemos mencionado antes, el problema obstructivo, que ustedes saben en urología hay un precepto que se cumple siempre, éstasis urinario igual infección. En cuanto a la patogénesis, pues podríamos decir que la vía ascendente es la más frecuente. Hay diseminación hematógena que le sigue en frecuencia, hematógena linfática. Hay también la extensión directa de los órganos adyacentes, puede haber a través de la linfa, por continuidad, ¿no? Y la diseminación linfógena pura, que también generalmente puede ser por continuidad, mucho más frecuente que a distancia. Influye mucho las defensas del huésped, ¿no? En producirse las infecciones del tracto urinario. Es fundamental. O sea, pacientes que tienen problemas en la inmunidad, hay inmunosupresión, van a tener cuadros más severos
o presentación más frecuente de procesos infecciosos. Tenemos la diabetes, tenemos los problemas de pacientes que pueden tener inmunosupresión por HIV, que pueden tener inmunosupresión por edad incluso, también por edad. O sea, con la edad se disminuyen las defensas. Puede haber disminución de las defensas también por el uso crónico de corticoides o por la presencia de enfermedades autoinmunes. Entonces, hay que siempre tener en consideración esos factores favorecedores para la presentación de infecciones urinarias. Y los factores patogénicos bacterianos propios, ¿no? O sea, la agresividad que puede tener determinados patógenos, ¿no? Básicamente aquí hay que incluir también, pues, las bacterias nosocomiales, ¿no? Que se adquieren, que son más agresivas, que se adquieren en los ambientes hospitalarios. El diagnóstico se realiza a través de un examen general de orina y el urocultivo, son fundamentales. Muy sugerente de la infección de la vía urinaria es la presencia de esterasa leucocitaria o nitritos en las tiras reactivas. O sea, hay que prestar mucha atención si nos informan las tiras reactivas que hay esterasa leucocitaria y nitritos. Los nitritos generalmente, en la gran mayoría, están asociados a la bacteria más frecuente en las infecciones del tracto urinario, que es la Escherichia coli. El urocultivo identifica la infección de la vía urinaria, la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, descarta la contaminación. O sea que sería positivo que hay infección. Más de 100.000 colonias, entonces unidad de formada colonia va a confirmar que hay una infección. Estudios de localización, orina inicial e infección de la uretra. O sea, nosotros cuando tenemos la alta sospecha que un paciente tiene uretritis, pero de repente no está cursando con secreción uretral, entonces nosotros para confirmar esa uretritis es necesario pues tener un apoyo y pedirle un examen de orina completo del chorro inicial, en que si nos evidencian más de 8 leucocitos por campo, confirman la infección localizada en la uretra. La orina del chorro medio va a confirmar una infección vesical. La orina post masaje prostático va a confirmar pues una infección prostática. Cuando vemos bacterias, ¿no? Vemos leucocitos aumentados y bacterias también. Acá en este esquema, básicamente para ver las infecciones del tracto urinario inferior, tenemos la cistitis, la cistoprostatitis en el varón, tenemos las uretritis, podemos hablar las prostatitis, y también, por supuesto, la de los genitales externos, orquipidimitis, deferentitis, etcétera. Podemos incluir también las infecciones de la piel, las balanopostitis y de los tejidos blandos, que es la gangrena de Fournier. Infección renal, pielonefritis aguda. El cuadro clínico cursa con fiebre, dolor en el flanco, más síntomas típicos de cistitis, que no son una constante, pueden presentarse. Estos últimos síntomas típicos de cistitis pueden estar ausentes.
El laboratorio, necesariamente tenemos que pedir una orina completa y un urocultivo con pruebas de susceptibilidad. Vamos a encontrar bacteriuria con piuria, que es obligatoria su presencia. En cuanto a imágenes, se reservan las imágenes para los pacientes que están gravemente enfermos o en los que se sospecha de obstrucción del tracto urinario o los que tienen síntomas persistentes a pesar de 48 a 72 horas de tratamiento antimicrobiano apropiado o tienen síntomas recurrentes. El tratamiento puede ser ambulatorio para pacientes con cuadros de gravedad leve a moderada, que pueden estabilizarse y no hay descompensación en ellos, ¿no? Generalmente es muy leve. Si es necesario, con rehidratación y antimicrobianos en un centro ambulatorio o en el servicio de urgencias y ser dado de alta con antimicrobianos orales. Esta es una posibilidad. Un buen porcentaje, que puede oscilar hasta 40-50%, son pacientes con este tipo de pielonefritis. Para pacientes críticamente enfermos o con obstrucción del tracto urinario, ya consideramos una pielonefritis complicada. Se debe usar un carbapenem antipseudomonal con más vancomicina, o sea, hay que ser agresivos en el inicio del tratamiento empírico. Para pacientes hospitalizados menos complicados se sugiere la ceftriaxona, o sea, una cefalosporina de tercera generación. Las fluoroquinolonas orales o parentelares son opciones razonables para pacientes que tienen factores de riesgo para una infección gram negativa. Multidrogo resistente. Se sugiere un carbapenem antipseudomonal para pacientes ambulatorios sin factores de riesgo para una infección gram negativa multidrogo resistente. Se sugiere una fluoroquinolona oral como levofloxacino o ciprofloxacino. Para pacientes ambulatorios con factores de riesgo para una infección gram negativa múltiple drogo resistente, se indica al inicio ertapenem. Posteriormente, se puede usar una fluoroquinolona oral o un ertapenem diario. El tratamiento oral en la pielonefritis aguda incluye levo o ciprofloxacina por 7 a 10 días. Los beta-lactámicos orales suelen usarse 14 días. Durante el embarazo hay mayor riesgo de presentar pielonefritis aguda. Esto debido a que se presenta una relajación de la musculatura lisa y posterior dilatación ureteral que facilitan el ascenso de las bacterias desde la vejiga hasta el riñón. Se presenta en la 12ª a 16ª semana de gestación. La bacteriuria asintomática que obliga a dar tratamiento, si hay bacteriuria en gestación hay que dar tratamiento, que obliga a dar tratamiento de acuerdo al cultivo. Esto para reducir el riesgo de presentación de pielonefritis. Se debe usar beta-lactámicos. Aquí hay restricción en el uso de antibióticos. Por la gestación se puede usar beta-lactámicos, la nitrofurantoína y la fosfomicina. El tratamiento de la pielonefritis aguda en embarazadas incluye ingreso hospitalario. Necesariamente hay que hospitalizarlas. Y uso de antibióticos parenterales, preferentemente beta-lactámicos de amplio espectro. En general se acepta que las penicilinas con o sin inhibidores de la beta-lactamasa, las cefalosporinas, el aztreonam y la fosfomicina son seguros durante el embarazo. O sea,
hay buen abanico en cuanto al uso de antimicrobianos en el embarazo. Evitar la nitrofurantoína y el trimetoprim sulfamethoxazol durante el primer trimestre, a menos que no existan otras opciones disponibles. Entonces acá tenemos la infección de las vías urinarias según existan o no alteraciones urológicas asociadas. Entonces, pueden haber pielonefritis sin un factor agregado que favorezca o, o, o condicione mayor gravedad en el proceso infeccioso. Tenemos pues acá una pielonefritis probablemente no complicada. La diseminación va a ser a nivel canalicular. Puede haber una infección vesical. También pueden haber uretritis, ¿no? En cambio, cuando hay un factor, una alteración urológica, la gravedad o la consideración que se debe tener a esa infección es de mayor complejidad. O sea, le denominamos complejas. Por ejemplo, cuando hay un éstasis, hay una infección a nivel del sistema colector renal causada por un problema obstructivo litiásico de un cálculo impactado en la juntura pieloureteral, va a producir hidronefrosis y pionefrosis secundaria. Entonces eso puede suceder, ¿no? También puede ser, puede haber diseminación de los gérmenes a nivel que están cultivándose, que están proliferando a nivel del estanque que produce esta estrechez, esta litiasis, y diseminarse la vejiga y producir infecciones más complejas. El adenoma obstructivo también va a producir lo mismo que un cálculo, produce obstrucción y produce infecciones. También se considerarían infecciones ya complejas, ¿no? ¿Por qué? Porque el tratamiento se puede dar en forma satisfactoria con esquemas preestablecidos, pero el factor que condiciona la infección sigue presente. Entonces, por eso en algunas oportunidades hay que analizar bien eso y dar la solución al problema que está ocasionando la infección. Acá tenemos una pielonefritis aguda en un niño de 1 año de edad. Entonces ustedes ven la ecogenicidad aumenta, más difuso, y ya con tratamiento se aclara el parénquima renal. Puede volver con pequeñas secuelas a la normalidad. Acá tenemos pues en una tomografía contrastada una pielonefritis aguda. Vamos a ver eliminación de contraste en ambos riñones y acá vemos un edema que podríamos considerar como un edema a nivel parenquimal. Se ve un viraje a más bien a imágenes que son hipoecogénicas. En cuanto a la pielonefritis crónica, entonces se va a producir por infección renal repetida, ¿no? Que produce fibrosis, atrofia renal y finalmente insuficiencia renal. Entonces la fibrosis se va a manifestar pues por reemplazo de tejido funcionante por tejido fibrótico. Y esto va condicionando pues progresivamente una disminución del parénquima vital bien vascularizado del riñón
que se va volviendo más bien hipotrófico, fibrótico y menos vascularizado, que vendría a corresponder lo que nosotros conocemos pues como hipotrofia o atrofia renal, son riñones más chiquitos, más chiquitos. Y finalmente pues ya hablamos ya de una insuficiencia renal ya terminal causada por procesos infecciosos. Se estima que la cantidad de procesos infecciosos o recurrencias o reagudizaciones tienen que haber sido más de 10 a 12 episodios, ¿no? Para llevar ya a un deterioro total de la función renal. Bien, en cuanto al cuadro clínico, son pacientes que pueden ser asintomáticos, generalmente son asintomáticos, pero que salen con bacteriurias o infecciones urinarias detectadas en el laboratorio. En cuanto a las imágenes, pues la urografía o excretoria o la denominada también urografía intravenosa, así como en la tomografía computarizada y también en la ultrasonografía, o sea, en la ecografía, se ve el riñón afectado de pequeño tamaño, ¿no? Atrofiado o hipotrófico. Y también, por supuesto, hipofuncional. En cuanto al tratamiento, eliminar las infecciones de la vía urinaria recurrentes y los problemas urinarios subyacentes, sean anatómicos o funcionales. Usar tratamientos profilácticos. Acá tenemos, pues, una pielonefritis crónica, o sea, son riñones pequeños, bordes así no nítidos, irregulares más bien, en el DMSA scan. Y tenemos en la uretrocistografía con reflujo de alto grado, vemos pues el deterioro que hay a nivel parenquimal, habiendo grandes dilataciones de los sistemas colectores, con el consecuente adelgazamiento y posterior hipofunción del parénquima renal. Entonces tenemos otro proceso infeccioso a nivel de riñón, tenemos el absceso renal y el absceso perinéfrico. Ambos pueden ocurrir como complicación de la pielonefritis, generalmente debido a bacilos entéricos gram negativos o en el contexto de bacteriemia con siembra hematógena, generalmente debido a Staphylococcus aureus. Ambos procesos comienzan con necrosis tisular. El absceso renal es una cavidad encapsulada, mientras que el absceso perinéfrico consiste en una licuefacción más difusa ubicada entre la cápsula renal y la fascia de Gerota. En cuanto a la clínica, en ambos la clínica es similar. Se presenta fiebre, dolor en el flanco comprometido y pruebas de laboratorio de inflamación crónica. Puede haber disuria, piuria y proteinuria. En cuanto a las imágenes debemos tomar nosotros una radiografía simple, que va a ser útil, ¿no? Porque, por decir, si se sospecha de un absceso perinéfrico, va a haber un borramiento del borde del psoas, que es bastante característico, y con una placa tan simple podríamos nosotros tener la alta sospecha que ese sea el diagnóstico. La ecografía da muy buenas imágenes y diagnósticos bastante precisos en relación a la posible presencia de un absceso renal o un absceso perirenal. Igualmente, el Uroten
va a ser bastante útil para determinar y confirmar el diagnóstico. En el urotec, los abscesos renales aparecen como cavidades de pared intrarrenal. En laboratorio, los cultivos de sangre y de orina son necesarios para identificar al patógeno causante. Es obligatorio. O sea, en la primera entrevista que tenemos con nuestro paciente, nosotros tenemos que pedirle, solicitarle, pues, cultivos, urocultivos, y si hay picos sépticos o fiebre alta, se podría pedir también hemocultivo. El tratamiento para un absceso asociado con pielonefritis, la terapia empírica debe dirigirse contra enterobacterias. Para un absceso asociado a Bacteriemia estafilocócica, la terapia debe dirigirse contra los estafilococos. El tratamiento debe ser parenteral, o sea que es preferible, y yo creo que da tranquilidad tanto al paciente o al médico tratante tener monitorizado, hospitalizado al paciente. El tratamiento debe ser parenteral de acuerdo a los resultados de los cultivos. Las indicaciones para el drenaje de abscesos renales con fines terapéuticos depende del tamaño del absceso, mientras que el drenaje a menudo está indicado para los abscesos perinéficos con fines de diagnóstico. El drenaje percutáneo es generalmente preferido si es posible debido a la disminución de la morbilidad en comparación con el drenaje quirúrgico abierto, que ya no se realiza generalmente. O sea, el drenaje debe ser con procedimientos mínimamente invasivos, en este caso la nefrostomía percutánea. Para los abscesos renales mayores de 5 centímetros de diámetro, el drenaje debe ser inmediato. En los más pequeños hay que esperar la respuesta al tratamiento antibiótico inicial. Los antibióticos deben usarse por 3 semanas. El drenaje quirúrgico se realiza si el absceso es demasiado grande para un tratamiento eficaz con antibióticos y drenaje con catéter. Entonces acá tenemos imágenes en que se ve un absceso renal. Acá en el lado izquierdo, en el polo superior, vemos pues un absceso relativamente pequeño y con la imagen que presentan los abscesos es así, con un contenido que no es uniforme, sino hay ecos fluctuantes que se móviles en algunas oportunidades. Entonces, en el lado derecho igualmente vemos una formación característica de un absceso renal. No es uniforme los ecos que conforman, que están ocupando esta cavidad. Acá tenemos imágenes de absceso renal también. En la imagen A, pues una ecografía sagital en la que se ve una masa hipoecogénica en el parénquima renal. En la imagen B, pues una tomografía computarizada que muestra un absceso con cambios inflamatorios en la grasa perirrenal. Acá igualmente imágenes de abscesos renales en diferentes pacientes, ¿no? Más o menos esas son las características. El contenido no es muy uniforme. Acá tenemos un absceso renal izquierdo.
Un absceso renal derecho con un aparente drenaje a la zona perinéfrica. Absceso renal típico, imagen en el lado derecho, y un absceso con proyección a la zona perirenal, un absceso perinéfrico. Tenemos la infección vesical, que vendría a ser la cistitis aguda. Es la infección vesical que afecta más frecuentemente a las mujeres. La definición que podríamos dar para una cistitis aguda simple es la infección aguda que se limita a la vejiga en una mujer no embarazada. Esto para resaltar que el embarazo le da el ítem a la cistitis de complicada, compleja. La vía de infección es el ascenso de la flora fecal perineal uretral. En cuanto a la etiología, la Escherichia coli es la causa microbiana más frecuente de cistitis. Otras especies de enterobacterias ocasionales son Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, también causa cistitis, Staphylo saprophyticus. En cuanto a la clínica, presenta la tetrada clásica, disuria, polaquiuria, urgencia miccional y dolor suprapúbico. En cuanto a imágenes, no suelen ser necesarios. El tratamiento ha crecido la resistencia a los uropatógenos a nivel mundial debido a la automedicación y a los viajes a partes del mundo donde prevalecen los organismos resistentes a fármacos, multidrogoresistentes. A los pacientes con factores de riesgo de resistencia a los antimicrobianos, pacientes con anomalías urológicas, pacientes con litiasis urinaria, con enfermedades, con inmunodepresión o diabetes mellitus no controlada, se aconseja realizar urocultivo y antivirograma. A los pacientes que no tienen factores de riesgo se utilizan de primera línea la nitrofurantoína monhidrato, macrocristales, 100 miligramos 2 veces al día por 5 a 7 días. El trimetoprim sulfametoxazol forte, 160 sobre 800, se da 2 veces al día en adultos por 3 a 5 días. La fosfomicina de 3 gramos, sobre de 3 gramos, en polvo mezclado en agua como dosis única. El mesillinam de 400 miligramos 2 veces al día por 5 a 7 días. Opciones alternativas son los beta-lactámicos. Otras opciones son las fluoroquinolonas, pero estas deben reservarse para infecciones más graves. La terapia empírica para cistitis bacteriana aguda complicada en niños y adolescentes debe incluir cobertura para Escherichia coli, cefalosporinas de segunda o tercera generación en lugar de la amoxicilina clavulanato, el trimetoprim sulfametoxazol o una cefalosporina de primera generación por 5 a 7 días. Casos con fiebre o casos recurrentes, el tratamiento es por 10 a 14 días. En caso de cistitis causada por Staphylococcus saprophyticus, la elección es por el trimetoprim sulfametoxazol o nitrofurantoínas. Entonces, en la cistitis es un proceso inflamatorio y o infeccioso a nivel de la vejiga. Acá tenemos un engrosamiento, un edema del piso vesical. Y tenemos el cuadro clínico y laboratorio en estos casos. Es causada por persistencia bacteriana o por reinfección con otro microorganismo. Esa es la cistitis recurrente, o sea, las recaídas, ¿no?
causadas por la persistencia bacteriana, o sea que no fue efectivo, no se dio adecuadamente el antibiótico, o por reinfección con otro microorganismo, generalmente asociados a factores favorecedores de infecciones, ¿no? La imagenología no es necesaria generalmente, salvo en los casos recurrentes, severos, y el tratamiento pues se usan los mismos antimicrobianos que para cistitis aguda. Un método tenemos que nosotros necesariamente, nuestros pacientes con diagnóstico de cistitis persistente, recurrente, crónica, incluir dentro de sus hábitos la ingesta abundante de líquidos orales, básicamente puede ser agua. También es importante, sobre todo en los niños, enseñar que la limpieza debe ser de adelante hacia atrás, sino a la inversa, por la posible siembra que puede haber de bacterias fecales, ¿no? Es importante orinar después de tener relaciones, es un método preventivo, profiláctico importante que hay que tratar de inculcar, ¿no? Infecciones de la próstata, prostatitis bacteriana aguda. Entonces, la prostatitis viene a ser la inflamación de la próstata asociada a una infección de la vía urinaria, en los casos de la prostatitis bacteriana. El cuadro clínico y laboratorio se presenta en adultos. Inicio brusco con síntomas urinarios y además síntomas generales. El examen general de orina con leucocitos y hematíes presentes. Va a haber leucocitosis en el hemograma. El PSA total va a estar elevado. El diagnóstico es por cultivo de secreción prostática o urocultivo. Imagenología. La ultrasonografía evalúa la cantidad de orina residual. Tiene buena utilidad ahí. El tratamiento. Iniciar con tratamiento empírico mientras se espera resultados de cultivos ya solicitados. Las fluoroquinolonas por 4 a 6 semanas. Casos graves deben ser hospitalizados y usar antibióticos parenterales, como aminoglicósidos. Entonces, esto ya lo habíamos mencionado. Acá tenemos la patogenia de las prostatitis. Entonces van a alcanzar la próstata por 3 vías básicamente. La vía retrógrada, que es frecuente, la más frecuente, la diseminación a través de los vasos sanguíneos, la diseminación hematógena, y también hay una propagación de flora fecal por los vasos linfáticos. Entonces eso, aquí este esquemita resume más o menos, pues, que pueden haber focos, por decir, infeccioso pulmonar, puede haber foco infeccioso séptico dentario, foco séptico intestinal, y por vía linfohemática llegar a, en este caso, a la próstata. También hay otros causales cuando hay reflujo uretroprostático, cuando hay espasticidad del esfínter de la uretra. Entonces, cuando hay estrecheces uretrales.
Acá está la prueba de Tamey de los vasitos que antes habíamos mencionado, ¿no? El primer chorro, si sale leucocitos aumentados, mayor de 8 o 10, entonces demuestran que hay una infección uretral, una uretritis. Si nosotros analizamos el chorro medio y va a haber aumento de leucocitos y bacterias, entonces pensamos pues de que es un problema de una cistitis. Y ya cuando se hace un masaje prostático y se obtiene semen y después del mismo se orina en un cuarto vaso, hay la micción, entonces va a haber el arrastre bacteriano y también de bacterias y de células de defensa. Entonces se va a evidenciar que hay una infección. Sería una infección prostática, ¿no? En cuanto a la prostatitis, proceso inflamatorio, ecográficamente vamos a ver un aumento del volumen de la glándula, parénquima hipoecoico irregular, cápsula difuminada, inflamación del tejido graso periprostático que se muestra hiperrefringente. Pueden haber abscesos, hipervascularización. En el Doppler podemos ver hipervascularización, dolor a la compresión, con el transductor, ¿no? Haciendo el examen nosotros podemos forzar y que se presente el dolor, ¿no? Acá tenemos abscesos, en las prostatitis pueden haber abscesos prostáticos. Acá no son tan regulares, un poco irregulares, pero ecográficamente se demuestra que es sustancia densa, pero líquida. La prostatitis bacteriana crónica tiene un inicio insidioso con infecciones de la vía urinaria recurrentes causadas por persistencia de patógenos en el líquido prostático. A pesar del tratamiento con antibióticos, muchas veces a todos los urólogos nos ha pasado eso, que viene un paciente con probable prostatitis crónica reagudizada, se le hace el cultivo del semen y sale determinada bacteria, damos el tratamiento que corresponde generalmente de 6 semanas generalmente, y después de eso, con un periodo de descanso que puede ser de una semana, se hacen nuevos estudios y vamos a encontrar nuevamente bacterias en el líquido seminal. El cuadro clínico y datos de laboratorio. Imagenología. El cuadro clínico, pues, en la prostatitis bacteriana crónica es oligosintomático generalmente. No tiene muchas molestias, pero puede tener dolores perineales, síntomas del tracto urinario inferior. Y lo que se evidencia más es un compromiso general. Es un paciente venido a menos, adelgazado, que por las infecciones frecuentes que está teniendo, ¿no? La imagenología puede ayudar, ¿no? La ecografía ayuda porque vamos a ver zonas de calcificación dentro del parénquima prostático relacionados pues a procesos curativos con fibrosis y posterior calcificación. El tratamiento se usan los mismos antibióticos que en la prostatitis aguda, pero en tiempo de tratamiento es mayor y llega hasta 3 o 4 meses.
no menos de 6 semanas. Se puede agregar alfa-bloqueadores si lo amerita, si hay síntomas. Con recurrencia en recurrencia se usa la nitrofurantoína 100 miligramos por día o ciprofloxacino 250 miligramos al día por varios meses. Últimamente, pues, hay estudios que ya muestran que hay bastante resistencia a quinolonas, están apareciendo mucha resistencia a quinolonas. Entonces, preferible actuar de acuerdo al antibiograma. El diagnóstico diferencial de la prostatitis bacteriana crónica. El principal diagnóstico diferencial a considerar en un paciente con síntomas y signos compatibles con prostatitis bacteriana crónica es el síndrome de prostatitis crónica abacteriana, dolor pélvico crónico, en los cuales pues no va a haber no va a haber bacterias a nivel seminal. En la prostatitis crónica, entonces van a haber acompañando síntomas que incluyen que alteran mucho la calidad de vida del paciente. Son pacientes bastante comprometidos que no tienen tranquilidad en cuanto a su salud, siempre están prácticamente saliendo y entrando en procesos infecciosos bacterianos en la próstata. Y hay otros también que tienen un deterioro sistémico no necesariamente por hacer procesos recurrentes o activos de infecciones bacterianas, sino por el proceso inflamatorio a nivel de la próstata que es sintomático y deteriora toda la calidad de vida del paciente, presentando síntomas principalmente de disfunción sexual, la eyaculación precoz a la cabeza y problemas también de disfunción eréctil, falta de deseo sexual y cuadros ansiosos así, ¿no? Ansiosos depresivos que acompañan estos cuadros de la prostatitis crónica bacteriana. Acá tenemos en la prostatitis crónica, pues hay sintomatología múltiple, los de la esfera sexual están presentes ahí, incluyendo las orquialgias, ¿no? Los dolores testiculares. En cuanto a la uretritis, ya hay infecciones más distales, tenemos que puede ser gonocócica, no gonocócica. En cuanto al cuadro clínico y datos de laboratorio, presentan descarga uretral o secreción uretral y disuria. Es necesario hacer el estudio de la secreción uretral y cultivo. Lo más útil es siempre el estudio de la secreción uretral para hacer las coloraciones de Gram y EMSA, y los cultivos más bien son más útiles en los casos de resistencia o recurrencia. El 30% de los infectados con Neisseria gonorrea tienen infección concomitante con Clamidia trachomatis. La presencia de diplococos Gram negativos intracelulares confirma el diagnóstico de uretritis gonocócica. Y las inclusiones intracitoplasmáticas puede estar más bien en relación a la presencia de clamidia al nivel de la uretra. Imagenología no es necesaria. El tratamiento en la gonocócica, ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular hasta 1 gramo se puede usar, y la acitromicina 1 gramo vía oral como dosis única. En cuanto al tratamiento de la uretritis no gonocócica, la acitromicina 1 gramo vía oral, la doxiciclina 100 miligramos vía oral por dos veces al día por 7 días. Es una alternativa eficaz para la clamidia trachomatis
pero es menos efectiva contra el Mycoplasma genitalium. Acá la descarga de la uretritis, diferentes tipos de descarga, la gran congestión y secreción que hay a nivel de glande y el prepucio distal. En cuanto a las epidimitis, la epidimitis es la inflamación e infección del epididimo secundaria a infección ascendente de las vías urinarias inferiores. La epidimitis puede extenderse y comprometer el testículo. Generalmente es así. O sea, siempre hablamos más bien de una orquiepidimitis. El cuadro clínico y datos de laboratorio, entonces lo que predomina básicamente en el cuadro clínico va a ser el dolor, la inflamación. En niños, si hay aumento de volumen, inflamación, todos los signos de inflamación, de flogosis, dolor, tumoración, o sea, aumento del volumen. En los niños, generalmente es el agente etiológico es viral. Entonces, y se asocian, hay veces no necesariamente con actividad del proceso, del proceso respiratorio agudo, alto generalmente. Después de presentarlo, 7, 10 días puede presentar la orquiepidimitis viral. Básicamente dar tratamiento antiinflamatorio, analgésico, reposo absoluto si es aconsejable y colocación de hielo para disminuir el dolor. Bolsas de hielo pueden ser hasta que haya dolor. Lo principal es el reposo. En algunas oportunidades también algunos urólogos utilizamos corticoides en periodos cortos, ¿no? De 3, 4 días, dosis plenas. O también se puede usar el deflazacor por 10 días. En cuanto a las imágenes, pues hay que usar el ecodoppler. El ecodoppler testicular para confirmar el diagnóstico, ¿no? Es aconsejable siempre hacer una ecografía Doppler. El tratamiento, reposo en cama, antibióticos, como habíamos dicho, antibióticos, de acuerdo a los resultados del laboratorio. Pues si nosotros estamos sospechando, por decir, de una orquiepidimitis por gonococo, hay que ampliar la anamnesis y de repente hacer algún cultivo, ¿no? Si estamos pensando en clamidia y no hay secreción ya, porque el proceso de la orquiepidimitis se presenta generalmente después de 3 a 4 semanas de los síntomas iniciales a nivel uretral. Entonces hacer inmunoglobulinas, ¿no? GM para tratar de confirmar que se trata de clamidia y dar el tratamiento de forma más precisa. Entonces, hay que usar sintomáticos. Si hay absceso, hay que hacer drenaje. En los casos crónicos se procede a la epidemectomía. Acá tenemos casos de orquiepidimitis en niños. La orquiepidimitis, que generalmente son virales. Tenemos también una patología infecciosa que es la balanopostitis, es la inflamación del glande en los hombres no circuncidados. Un niño aquí se ve la imagen de un niño no circuncidado que desarrolló un caso moderadamente grave de balanopostitis. Asusta mucho, ¿no? Y esa coloración así oscura puede está relacionado con anaerobios, ¿no? Entonces hay que actuar rápidamente.
Acá ya tenemos las balanopostitis estreptocócicas, que son más aparatosas, con más inflamación, más secreción. En cuanto a la clínica, se va a presentar prurito genital, irritación, dolor, secreción y disuria. Puede haber disuria. Etiología: en las balanopostitis irritante por contacto, por decir que haya reacción a alguna crema, algún jabón, se presenta en pacientes con dermatitis atópicas, o sea, hiperérgicos, por limpieza excesiva con agua y jabón. Los jabones son los causantes, ¿no? Uso reciente de antibióticos también puede dar balanopostitis, o sea, como una reacción alérgica. En cuanto a las balanopostitis por cándida, pues se presentan más cuando hay inmunodepresión, ¿no? En los diabéticos y también en aquellos que han usado antibióticos previamente, de amplio espectro. Pueden haber balanopostitis por exposición a fármacos como tetraciclinas, fenacetinas, salicilatos, las sulfas, la fenolftaleína, algunos hipnóticos sedantes aumentan el riesgo de una erupción fija del fármaco, o sea, sería una reacción alérgica medicamentosa, ¿no? Pueden haber infección por estreptococo del grupo A reciente o actual. Adultos con antecedentes de diabetes, VIH, SIDA, tumores malignos o cualquier estado inmunosupresor pueden presentar, sobre todo los diabéticos. Alergia de contacto al uso de condón. Es raro, pero se puede presentar. En el examen físico se va a presentar eritema, edema prepucial, exudado, mal olor, cicatrización entre el glande y el prepucio y fimosis. Puede haber linfodenopatía inguinal. La estenosis meataria y la fimosis se puede presentar en las balanopostitis crónicas. La balanopostitis estreptocócica tiene una superficie rojiza, exudado húmedo y brillante. La balanopostitis por cándida presenta eritema generalizado, fisuras, pápulas erosionadas y secreción blanquecina. La balanopostitis anaerobia presenta erosiones superficiales, mal olor de descarga subprepucial y adenitis inguinal. Diagnóstico diferencial de las balanopostitis son padecimientos, pues, como la psoriasis, especialmente la psoriasis inversa, que puede afectar áreas intertriginosas, incluidas las regiones inguinal, perineal y genital. Se puede diagnosticar erróneamente como infección micótica, pues frecuentemente no hay escamas visibles. Eczema anular, parches de dermatitis eczematosa en pápulas, costras y prurito, el líquen plano genital, en que van a haber pápulas violáceas en el glande. Y la balanopostitis erosiva circunscrita, placa circular en glande y prepucio. La balanopostitis erótica obliterans, que es un padecimiento más bien crónico con placas atróficas blancas. Acá tenemos una imagen, pues, del balanitis circunscrita, caracterizada por úlceras poco profundas en el glande del pene y el eje del pene, ¿no? Las lesiones son generalmente asintomáticas. La balanopostitis, cuando es causada por erupción de un fármaco fijo, se caracteriza por placas eritematosas y edematosas con un centro grisáceo o bulas francas, o sea, ampollas, y crónicamente por una pigmentación oscura postinflamatoria, que es bastante característica, o sea, un color morado oscuro. La infección por virus del papiloma humano se presenta con pápulas, es más fácil diferenciar, son pápulas únicas o múltiples en glande, surco coronal, frenillo, prepucio subcoronal en varones no circuncidados. La sarna también a veces entra en el diagnóstico diferencial cuando compromete el prepucio. Puede presentarse como una pápula pequeña, unas papulitas con la parte superior erosión por el rascado,
eritematosa, a menudo escoriada y con puntas de sangre. El tratamiento básicamente es pues, reforzar la higiene, evitar irritantes, eso de usar jabones sulfurosos, jabones así especiales para la zona genital no es prudente. Lo más simple hay que usar los jabones de cara, usar un ungüento antibiótico tópico como Polisporin 4 veces al día o crema. Lo más frecuente que tenemos nosotros en el mercado es la mupirocina 2 veces al día, mañana y noche. En ungüento también debe evitarse la neomicina, pues puede causar dermatitis de contacto. Se puede usar hidrocortisona al 1%, 2 veces al día durante una semana. En erupciones de drogas fijas como tetraciclina, salicilatos, etcétera, se debe suspender la medicación ofensiva y aplicar hidrocortisona al 1%, 2 veces al día por una semana. Casos graves, usar prednisona a dosis gradual por 10 a 14 días o el deflazacor por 10 a 14 días en dosis estables. En Balano postiblitis anaerobia, causada por Gardnerella vaginalis o bacteroides, usar metronidazol de 15 a 35 miligramos por día en 3 dosis por una semana. Alternativas serían la clindamicina y la amoxicilina con ácido clavulánico. Ok, entonces eso es lo que teníamos que repasar un poco ajustado, pero hemos tratado de desarrollar de la mejor manera. Entonces, si hubiera alguna pregunta o si no, quedamos listos para nuestra evaluación en la noche.